Cecilia Medina, secretaria general de Patria para Todos, aquí como todos los lunes, hoy 3 de abril, luego de Domingo de Ramos, que tal vez pudiéramos estar en otros lugares, en los espacios religiosos, espirituales, donde cada uno quisiera, pero entendemos que son tiempos para estar al frente de nuestras ubicaciones. En todo caso, un saludo al pueblo católico del cual somos parte en esta Semana Santa, semana de reflexión espiritual, y muy pertinente para los tiempos que vivimos. En ese orden de ideas, nosotros quisiéramos en primer lugar mostrar a todos, vamos a dar como presente a cada uno por medio de comunicación aquí presente, retomamos la mecha azul por la ética, valor de la palabra. Es el lema de nuestro partido desde hace 25 años cuando fue creado. ¿Por qué presentamos el periódico La Mecha Azul por la ética, valor de la palabra? En primer lugar porque retomamos su publicación luego de un gran esfuerzo. Todos saben lo que significa tener un órgano de divulgación. Pero además quisiéramos señalar que el viernes 31 de marzo del presente año se efectuó una extraordinaria reunión del bloque central, del eje central del Gran Polo Patriótico, una reunión del Gran Polo Patriótico en la sala plenaria del Parque Central para discutir un plan de coordinación y de trabajo conjunto. Diversas ideas que han venido desarrollándose en los distintos territorios, en este caso en La Guaira, Miranda y Caracas, pero además el PPT quiso presentar un aporte propio para el debate. Por ello nos permitimos plantearlo. Uno, tomando en cuenta los tiempos que vivimos necesarios, aunque la ética es permanente, siendo un aporte en relación a la situación que confronta y que está dirigiendo con mucha contundencia el Ejecutivo Nacional como también la Asamblea Nacional. Nosotros elaboramos una declaración que se denomina por la ética en la política y en la gestión pública, y allí hacemos 6 propuestas. Una de ellas, por supuesto, la importancia de discutir a lo interno de cada organización política, el Gran Polo Patriótico, la importancia y la significación de la ética, pero además, dentro de esas 6, la necesidad de que las instituciones legislativas cumplan con una de las competencias que son fundamentales en cada una de esas instituciones, que es el control de gestión pública. Nosotros lo decimos con todo el derecho que nos da nuestra coherencia política, y porque siempre hemos levantado la ética como un instrumento de lucha del partido, porque en la campaña para elegir tanto a la Asamblea Nacional de este periodo como para la selección de las autoridades regionales y municipales, ejecutivas y legislativas, regionales, gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales, teníamos como una oferta de campaña la importancia de tener planes de control de gestión. Es una competencia propia de cada órgano legislativo, y hacerla con toda la contundencia y en base a los instrumentos que existen. Bueno, evidentemente la importancia de actualizar la legislación venezolana ya no estaba, para llamarlo de alguna manera, tiempo para que las instituciones que tienen la potestad de hacer contraloría no lo hubiesen hecho como tenían que haberlo hecho. Pero llegó el momento, llegó la hora, y por eso nosotros, como lo planteamos como una oferta de campaña, como un compromiso del partido, lo pueden revisar, nosotros nos pareció muy importante hacer ese apoyo, porque debe ser permanente, y no solamente para los partidos, para la sociedad en su conjunto. Las instituciones, decimos, este mensaje orientado a las instituciones públicas, a las instituciones sociales y a las privadas también, que son corresponsables
como lo define la Constitución de la República, en el desarrollo, son corresponsables en el desarrollo integral de la nación. Por ello, todos tenemos responsabilidades, comenzando por el núcleo familiar. Y queríamos mostrar este aporte del partido, modesto, pero asumimos nuestra responsabilidad y la ejercemos como tal. En ese orden de ideas, presentamos esto en la reunión regional del Gran Polo Patriótico el viernes 31 de marzo. También, dentro de los planes del partido, como ustedes saben, habíamos informado que el jueves 30 de marzo instalamos el Consejo Consultivo de Patria para Todos, un órgano de discusión, de análisis, de reflexión, conformado por los miembros del Secretariado Nacional del Partido con invitados especiales. Ese Consejo Consultivo del PPT lo coordina el compañero Juan Carlos Valdés, pero también están los compañeros Julio Valor y Luis Mesón en la coordinación de ese consejo. Fue un debate importantísimo que celebramos en la Casa de la Historia Insurgente y tuvimos como invitados que van a ser permanentes a compañeros que, no teniendo militancia en el partido, tienen coincidencia en el enfoque sobre el desarrollo del Estado, del modelo productivo, el modelo económico y de la sociedad que queremos. Estuvimos acompañados entonces por John Hidalgo, un ingeniero petrolero con trabajo extraordinario de investigación, Abigail Ávila, también ingeniero en el ámbito productivo, muy relacionado con los consejos comunales, comunes, pequeños y medianos campesinos, con Rafik Derjani, que fue militante del PPT muy cercano a nosotros y que tiene una propuesta extraordinaria que coincide con la propuesta del PPT que sigue vigente, las 4S. Él le da otro nombre, pero es cómo tener un instrumento para evitar la corrupción entre los sectores y agentes económicos, que es evitar la especulación. La especulación es un delito y así debe ser tratado, y la gente lo ve como si fuese normal, es un delito. También estuvo con nosotros Tony Bosa, muy conocido por todos, con militancia en el PSV, la doctora Olga Álvarez, especialista constitucionalista, magistrada suplente, y la doctora Isabel Di Carlo, especialista en el ámbito de la crisis climática. Tuvimos una tarde extraordinaria discutiendo y debatiendo a propósito del enfoque que Patria para Todos ha venido desarrollando durante todos estos años. En relación al tema que ocupa al país, tiene concentrada la atención del país, la lucha contra la corrupción, el Plan Nacional Anticorrupción que ha venido desarrollando el presidente, alertando no solamente desde ahora, desde el año 2014, 2018, 2024. También nosotros volvemos a sacar la alianza que trasciende por una patria ética, soberana, segura y productiva. 2018 fue el documento suscrito entre el presidente Nicolás Maduro y Patria para Todos, donde entre otros elementos está justamente la lucha contra la corrupción y además ante el bloqueo, cómo fortalecer la soberanía productiva, el encadenamiento productivo, la soberanía alimentaria, y que el presidente en un determinado momento sugirió a todos estudiar la propuesta de Patria para Todos. Sigue vigente, una parte importantísima, ha pasado varios años y sigue totalmente vigente y los invitamos a leerlo. De esa perspectiva, nosotros, sobre la lucha contra la corrupción, nos parece muy importante que haya surgido la posibilidad de convertir en ley de la República el proyecto de ley, que es una ley modelo de Naciones Unidas, de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia nacional, delincuencia transnacional. Se toma un proyecto de ley modelo para enfrentar la corrupción. Nosotros la saludamos absolutamente, pero de pie, porque va a permitir generar, además de la confiscación de bienes mal habidos, hay un elemento allí que previene, alerta a los que tienen esas debilidades por tomar lo que no es de ellos, sobre todo los bienes públicos. Nos parece sumamente importante. También sabemos que, evidentemente, como
corresponde en la segunda discusión. Esta ley debe adecuarse, ajustarse más a los principios constitucionales. Hay algunos que deben hacer unos ajustes, pero nosotros la aplaudimos. Consideramos que es sumamente necesaria, es lo que el país esperaba. El país, pueblo trabajador que ha sufrido tanto, y reiteramos lo que hemos dicho en otras ocasiones, cuando el PPT decía contra el bloqueo más eficiencia, es un lema de campaña del partido, es un lema permanente, metodológico, para explicarle a la gente que existe un bloqueo brutal, quién es el responsable, cómo nos hace daño, pero eso no significa estar callados ante la ineficiencia de algunos factores. Por eso decíamos eficiencia, hacer más con menos, como dice el presidente Nicolás Maduro, pero no solamente la poca eficiencia, es que detrás de la ineficacia y la ineficiencia había y aún hay, por supuesto, hay un germen enfermo sobre el tema de la corrupción. Entonces nosotros quisiéramos, además de sumarnos a esa discusión, segunda discusión que se va a dar en la Asamblea Nacional, y vamos a hacer propuestas para adecuar más ese proyecto que nos parece importantísimo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Queremos hacer dos aportes. Uno, el PPT siempre ha planteado que este espacio es un espacio de recepción de denuncias. Por eso, en lugar de decir sede del PPT, se llama oficina parlamentaria, porque permanentemente recibe denuncias sobre situaciones de violación de derechos humanos, corrupción, etc. Y nosotros las gestionamos. Hay cuestiones pendientes, por ejemplo, muchas alertas que se hicieron en PDVSA, hay unas que están pendientes, otras que han sido tratadas, unas que están pendientes. Por ello, a través de este medio, quisiéramos recordarle al presidente de PDVSA y ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, que el 23 de enero le remití una comunicación a PDVSA para presentarle una serie de denuncias, también propuestas, como siempre hace el partido, y no hemos tenido todavía ninguna respuesta. Además, para poner a su disposición los esfuerzos de un grupo de compañeros del PPT que trabajan en PDVSA, que tienen 20 años y un poco más en PDVSA, con toda la disposición. Hay varios casos importantes, por cierto, de trabajadores que hicieron denuncias con respecto a los buques que salían cargados de combustible y no habían hecho el pago correspondiente. Todas esas cosas las denunciamos en su momento. Y sin embargo, como ya es popular, algunos de esos trabajadores, en lugar de tomar la denuncia, fueron destituidos. Estamos hablando de antes de la gestión de Tellechea, por supuesto. Esos trabajadores están esperando que se les haga justicia. Por ello, nosotros quisiéramos proponerle al presidente de PDVSA que cree una comisión especial que no solamente revise los casos en materia de derecho laboral que han sido implementados indebidamente al margen de la ley, sino hay muchas otras denuncias que nos van a ayudar a que su gestión en tiempo real sea más eficiente. Por ello, recordar la solicitud que le hicimos por escrito el 23 de enero de este año. Está pendiente, estimado presidente. Cuenta usted con toda la disposición del Patio para Todos y de los trabajadores que militan en el PPT y que siempre han estado dispuestos a colaborar, como hicieron en el año 2002-2003 cuando los convocó el presidente entonces, Andrés Rodríguez Arac, para rescatar la industria. Fueron los primeros en presentarse. De la misma manera, quisiéramos proponer una comisión especial para la CBG, la Corporación Venezolana de Guayana. Nos parece muy importante
la junta directiva que fue creada para hacer una revisión en tiempo real de todos los desafueros que han sido cometidos. Ayer enviamos una comunicación a informarla, vamos a formalizar un grupo de trabajadores de Sidor y de Carbonorca que fueron despedidos, que fueron jubilados, perdón, no despedidos, jubilados sin que se cumpliesen los extremos de ley, e incluso algunos jubilados en pandemia, otros que fueron despedidos en pandemia sin ninguna razón. Eso nosotros no es primera vez que lo hacemos, que lo hemos tratado, pero nos parece necesario, tomando en cuenta que se deben oxigenar las denuncias, hacerlas, no es la primera ni la última que estamos haciendo, y nos complace enormemente que entre la junta directiva de la CBG, nombrada por el presidente Nicolás Maduro, esté el compañero diputado Alexis Rodríguez Cabello. Hemos recibido, en estos días hemos recibido varias denuncias acá en la oficina parlamentaria del PPT, como suele ocurrir. Una de ellas no es una denuncia, se nos solicita varias personas con el mismo caso, que se revise el caso de los compañeros Argenis Torrealba y Alfredo Chirino, que se revise el proceso, porque los compañeros que vinieron a pedirnos que nos pronunciáramos señalan que todo pareciera indicar que ellos tenían razón en las denuncias que hicieron sobre la gestión de la Comisión de Comercio y Suministro. Todo pareciera indicar que ellos tenían razón. Y como, de acuerdo a esta ley de extinción de dominio, todo aquel que denuncia y que con fundamento, por supuesto, podría ser reconocido de una u otra manera, pues estas personas que han venido al PPT hace 2 días nos piden que solicitemos revisión del proceso y si se corrobora que efectivamente son inocentes, la declaración que se dé en el marco del proceso de revisión de darse sea justamente explicarle al país y al mundo su inocencia y resarcir los daños. Es lo que ocurre. La importancia de que las víctimas no sean vistas como victimarios. Eso es parte de los planteamientos que teníamos que hacer hoy en el orden, en lo interno, en el orden de la agenda internacional. Nos parece bien importante los tiempos que corren, siempre alertos a los impactos en el país. La decisión de la OPEP Plus de disminuir la producción petrolera en 500.000 barriles nos parece sumamente importante, tomando en cuenta las incidencias geopolíticas que pueden tener. En segundo lugar, también nos llama la atención, interesante también, ese es el término que le vamos a dar, la conferencia internacional que propone el presidente Gustavo Petro sobre Venezuela. El presidente Petro ha demostrado grandes niveles de responsabilidad, de seriedad, de valentía, de coraje. Nosotros, por nuestra parte, solamente vamos a señalar que nos parece importante. Si lo hiciera otro, nos parecería sumamente extraño, pero consideramos que su afán de apoyar la situación en Venezuela también tiene que ver con la situación de América Latina. Porque siendo Venezuela el país con las mayores reservas petroleras y manteniendo Estados Unidos su empeño, su capricho imperial de mantener unas medidas coercitivas unilaterales, la extraterritorialidad de las mismas, el overcomplaint que hacen los países, los gobiernos, las empresas por temor, evidentemente es parte de lo que le corresponde a países que quieren tener un comercio normal en América Latina. Porque no solamente
tienen medidas coercitivas unilaterales con Venezuela, Cuba y Nicaragua, que estas medidas en su extraterritorialidad afectan el comercio natural en toda la región. Por ello nosotros consideramos que va a llegar un momento en que Estados Unidos va a comenzar a devorarse a sí mismo, porque está tan enredado en las medidas coercitivas que ellos dictan, pero los terceros las aplican, pues le está impactando. Y lo que se le planteaba a unos compañeros del secretariado, tenemos que realizar su incidencia en la caída de los bancos, en la caída de la economía norteamericana, porque no todo se reduce a la industria militar de Estados Unidos. Así ha sido siempre, pero va a llegar un momento que eso no va a ser suficiente. Se está enredando en su ambición de controlar a los países de América Latina y el mundo. También nos parece que tenemos que pronunciarnos sobre el fiscal Karim Khan, que decide, como todos sabemos, un agente, lamentablemente un agente de los, como dice la Secretaría General de la ONU, de los líderes del sistema, porque así llaman a los que definen la suerte de Naciones Unidas. Karim Khan debe renunciar. Y está haciendo un profundo daño a los esfuerzos que hicieron muchos países para elaborar el Estatuto de Roma contra los crímenes de lesa humanidad. Está convirtiendo el Estatuto de Roma en papel higiénico. Debe renunciar, porque los esfuerzos que ha hecho Venezuela para demostrar que los fascistas venezolanos, muy parecidos a los ucranianos, hicieron un daño terrible a Venezuela con sus guarimbas, incendiaron gente, quemaron gente viva, además de otras cosas que ya sabemos. Por lo tanto, no puede pretender que el Estado venezolano es responsable de esta situación. Que renuncie Karim Khan. Hay que montarse una campaña. O renuncia, o revisa su postura, o que renuncie. Declarar que Putin va a ser retenido es cómico, convierte a la Corte Penal Internacional en una comedia. Todos saben, el mundo sabe, que lamentablemente la Corte Penal Internacional fue convertida en una comisión más de la OEA. Y por último, invitar a todo nuestro pueblo a estar alertas para el día 6 de abril, cuando aproximadamente a las 10 de la mañana, hora de Venezuela, 3 de la tarde, hora de La Haya, la Corte Internacional de Justicia va a dar su dictamen sobre la denuncia consignada por Venezuela sobre las objeciones preliminares, es decir, que Venezuela solicitó en el marco del derecho que la Corte deje sin efecto la demanda unilateral de Guyana para que se le dé vigencia, para que la Corte Internacional de Justicia le dé vigencia al laudo arbitral que le arrebató a Venezuela casi 160.000 kilómetros. ¿Cuál es el planteamiento de Venezuela? Porque Guyana no existía. Guyana no existía ni pensaba existir en 1889. Por lo tanto, dentro del principio de la carga de la prueba, que es un principio esencialísimo de la Corte Internacional de Justicia, quien debe presentar las pruebas para demostrar que Venezuela estaba equivocada, es quien cometió el delito, que es el Reino Unido. No sabemos cuál va a ser el dictamen, pero lo que sí es importante para nosotros y nuestro pueblo debe saber que el efectivo es de Venezuela, es y será de Venezuela. Y eso es sumamente importante. Independientemente del dictamen, Venezuela enarbola el Acuerdo de Ginebra de 1966, que fue aupado, impulsado y respaldado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Nadie obligó al Reino Unido a hacerlo, lo hizo de motu propio porque sabía que Venezuela tenía razón. Y el Acuerdo de Ginebra sustituye en su orden normativo al laudo arbitral de 1890. Si hay alguna pregunta, estamos dispuestos a responder. Buenas tardes, señora Ilenia. ¿Esas comisiones que indicaban serían conformadas dentro de la Asamblea Nacional o de cada una de estas instituciones que mencionó? Nosotros planteamos que sea dentro de cada una de estas instituciones porque el presidente de PDVSA, Felichea, tiene apenas unos meses.
Y para darle agilidad al proceso es importante que los trabajadores que tienen denuncias, no las conocen, es importante que haya una comisión dentro de la propia industria, por supuesto que no estén involucrados en eso, que pueda acelerar las investigaciones que él ya está haciendo. Se ha desplazado por las distintas áreas, pero sabemos, porque tenemos denuncias que hemos recibido y que la hemos llevado, no este año, estamos hablando del año pasado, a PDVSA, y eso ayudaría mucho a los trabajadores a resarcir el daño que se les ha hecho, pero además a recuperar bienes. Uno de ellos, el inventario. El PPT ha venido, los trabajadores, los militantes del PPT han venido solicitando un inventario nacional de los bienes del PDVSA. Es necesario hacerlo en tiempo real. Por ejemplo, propuestas de los trabajadores que nosotros nos permitimos hacerlo acá. Por eso, además de esta comisión especial, elegida entre los veteranos que tienen todos los años del mundo, tienen expedientes absolutamente impolutos, podrán ayudar mucho independientemente de su jerarquía. Trabajadores que saben más que un gerente, pero de largo. Gente absolutamente honesta, comprometida, que han dejado su vida aquí, tienen cómo hacerlo, quieren ayudar. Igualmente en la CBG. Tenemos compañeros, trabajadores de las distintas industrias de la CBG, que fueron de Macaruceros, de la época de Alfredo Manejo, que tienen mucho que aportar y ayudar a esa junta directiva porque creen en el presidente Nicolás Maduro, que se la está jugando con su pueblo. Y por eso es que nos decidimos a decirlo por esta vía. A Pedro Tellechea, a nuestro estimado Pedro Tellechea, que ha venido haciendo un trabajo efectivamente importante, acelerado, esa comisión, y además que tenga la oportunidad de leer la solicitud que le hicimos de visitarlo como diputado y como secretario general del PPT, de hacerle unos planteamientos, además de ponerle a su disposición, porque no puede en 3 meses conocer a todos los trabajadores de la industria petrolera. Inclusive explicarle que el PPT en el año 2018 presentó un nuevo modelo de gestión por una PDVSA ética, soberana, segura y productiva. Una PDVSA ética, soberana, segura y productiva, un método de medición donde participaban todos y se podía evaluar cuánto de soberano podía tener un proyecto porque no tenía dependencia tecnológica o de insumos, cuánto de soberano, cuánto de productivo, de seguridad en todas sus distintas dimensiones, donde los trabajadores podían medir desde el gerente que le correspondía en el área llevar a cabo el proyecto, sino de los trabajadores que tienen un amplísimo conocimiento. Y el que no conocía mucho se enteraba. Es un modelo de gestión absolutamente moderno y que nosotros queremos presentárselo nuevamente al compañero Pedro Tellechea. Entonces son comisiones internas de la CBG porque las instituciones tienen sus propios mecanismos. Nosotros lo que invitamos en la Asamblea Nacional es que haya un plan de gestión, de control de gestión permanente. Por ejemplo, nosotros en este documento, planteamos hacer un plan de gestión normal. Tenemos que visitar los hospitales para saber si los hospitales están teniendo el servicio que se requiere. Una cosa es que hay dificultades económicas y otra cosa es el servicio. ¿Cuál es la situación de los trabajadores, los que hacen el servicio de enfermería, de limpieza, los médicos, las doctoras? Tener una visión cercana de esa situación en las escuelas, en los espacios de recreación, en los psiquiátricos, porque la arremetida contra Venezuela ha sido brutal. Pero los trabajadores de esas instituciones tienen que saber que para eso está en la Asamblea Nacional, para apoyarlo y corregir lo que debe ser corregido. Eso es lo que pidió el presidente Nicolás Maduro, siempre lo ha pedido. Siempre lo ha pedido el presidente Nicolás Maduro, que las instituciones cumplan con lo que tienen que cumplir. Lo dije en una oportunidad, si me tienen que investigar a mí, investiguen. Todo eso van a tener que hacer. Un plan de gestión permanente, diario. Por supuesto que la Asamblea ha trabajado muchísimo, yo soy parte de ello. Ha trabajado muchísimo, el presidente Jorge Rodríguez ha hecho un trabajo extraordinario, enfermo, en muletas, en silla de ruedas, ha ido para estar presente y dar sus aportes, dirigir la Asamblea Nacional. Pero es necesario, el PPT siempre lo ha planteado, además las leyes tenemos que usar el 50% de nuestro tiempo en hacer control de gestión. Es la única manera de nosotros resarcir ya el daño profundo que hicieron los traidores
tanto los fascistas como los que están en la fila revolucionaria y revolucionaria no saben. ¿Otra pregunta? ¿O hay patria para todos? ¿O no hay patria para nadie? Contra el bloqueo, Más eficiencia, contra el bloqueo y la corrupción, más gestión y control.